Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de tres estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Araín y Claudia Rivera Hernández. Iniciamos. Lejos del Iztaccíhuatl, cerca del Popocatépetl, hay un camino bonito que va y se pierde en la sierra. Pasando la gran Cholula, llega al fin hasta mi tierra. Permíteme que te cante, noble ciudad provinciana. Déjame que yo te entregue en esta tonada mi alma. Permíteme ser tu charro y tú mi china poblana. Puebla, 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 Puebla. La historia te recuerda y eres ejemplo de valentía. Puebla, 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 Puebla de mis amores, pedazo heroico de patria mía. Los ángeles te escogieron como su patria en la tierra y en ti su trono pusieron. Por eso te llaman Puebla, por eso el que te conoce con cariño te recuerda. Viajero, si vas acaso hasta mi tierra algún día, recorre todos sus pueblos, conoce su artesanía, su gente, su pasado, de esa mi Puebla querida. Puebla, 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 Puebla. La historia te recuerda y eres ejemplo de valentía. Puebla, 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 Puebla de mis amores, pedazo heroico de patria mía. Puebla, Puebla. Pues, ¿qué le parece? Entramos con una canción dedicada a Puebla y que tiene su historia, la canción y la cantante Claudia ya nos platicará sobre eso, pero lo importante es que estamos platicando con usted en esta cita de cada jueves a las 7 de la noche, aquí por Radio WAP y también por Facebook. Ahora les da la recomendación Claudia. Y saludo a mis dos compañeras que están puntuales, pese a la lluvia. Aquí no importa que haya lluvia, relámpagos y truenos, estamos aquí puntuales. Y ellas muy puntuales llegaron aquí a la cabina. Claudia Rivera Hernández, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, público. Betty Saraín. Buenas noches, querido público. Bueno, pues escuchamos a la cantante de ranchero, María de Lourdes, y Claudia tiene por ahí algunos datos sobre la canción y la cantante. A ver. Sí, Javier. María de Lourdes Pérez López fue una de las cantantes más importantes de la música vernácula del siglo XX. Fue nombrada por el presidente... perdóneme, se me acaba de ir el nombre. ¿Sería López, mexicano? Mexicano, sí. López Mateos, Díaz Ordaz. López Mateos. Uh-huh. Fue nombrada embajadora de la música mexicana. Uh-huh. Nace en 1939 en la Ciudad de México y su historia suma más de 500 canciones, 30 álbumes originales, centenas de conciertos y participaciones en cine y televisión.
Su estilo destacó por cantar no solamente al país, sino que algo que la caracteriza es que cantaba a los pueblos pequeños. Su música, sus canciones, la letra de las canciones era dirigida a los pueblos pequeños. Ingresó a la radio con la XQ, donde conquistó al público con su talento. Y más tarde dirigió su propio programa en la XCW, y esto le valió su fama y su proyección a nivel internacional. Gracias a su excepcional voz, visitó muchísimos países, fue invitada por reyes, embajadores, presidentes, y visitó desde Indonesia, países de Asia, Europa, América, etcétera. Hacia sus últimos años, en 1991, recibió la invitación de la reina Beatriz I de los Países Bajos para que cantara en el cumpleaños número 80 del príncipe Bernardo. Y en ese momento comenzó una cercanía muy importante con Holanda, país que la acogió muchísimo, inclusive grabó un disco ahí, disco que después fue póstumo porque ella ya no pudo escucharlo en vida. Y también existe en la actualidad una asociación civil que se encarga, bajo el nombre de ella, de difundir la música mexicana en Europa. En 1997, tras un viaje de trabajo a Holanda, justamente para revisar el tema de la grabación de este disco, ella regresaba a México para un homenaje en vida que le harían en la Plaza Garibaldi. Y el plan era que ella develara una gran estatua de 2 metros de altura y, bueno, le hicieran los honores. Sin embargo, estando en el aeropuerto de Ámsterdam, ella pierde la vida gracias a un infarto. Y pues ya el homenaje ya no pudo realizarse. Hace algunos años, no muchos, más o menos en 1996, como en el 2006, le hacen una conmemoración en la Ciudad de México y quien aporta todas las fotografías, documentos, discografía completa, etcétera, es esta asociación civil de Holanda, quien sigue bajo su nombre difundiendo la música mexicana en Europa. Oye, Claudia, pues te felicito, qué buena investigación, muy buena. Yo sabía varios datos de esto que tú has mencionado sobre la relevancia de esta gran cantante mexicana. Yo le decía aquí a Betty y a Claudia que para mi gusto fue una cantante superior a Lola Beltrán. Dejemos al lado la belleza, que era muy bella, bellísima. Ahora nos comenta un dato, Betty. Pero su profesionalismo, la autenticidad de sus canciones, la voz era extraordinaria. Y esto que subrayó Claudia, el éxito que tuvo en Europa, en muchos países, en los mejores escenarios estuvo cantando ella, ante reyes, presidentes, autoridades, lo mismo en el Oriente que en Asia y en Europa. Fue genuinamente, muy justamente, denominada la embajadora de la canción mexicana. Si usted tiene manera de escuchar, precisamente seleccionamos esta melodía por las fechas mexicanas de este mes, porque ella exaltaba mucho la canción mexicana con una gran categoría, con una gran dignidad, su voz, su manera de actuar, su elegancia, vestía la ropa mexicana con un gran señorío. Y por eso rendimos homenaje a María de Lourdes. Me decías, Betty, que te llamó la atención la belleza física. Sí, porque era una belleza indígena, pero a la vez tenía unos rasgos muy finos. Tenía una nariz muy bonita. Sí. Y siempre sus trajes eran impecables, pero sí eran trajes típicos de diversos pueblos mexicanos. Yo recuerdo, yo era muy joven, yo creo que era adolescente cuando yo la veía, pero sí me llamaba mucho la atención que siempre tenía un porte de verdad maravilloso y una belleza única. Sí, más bien era mestiza. Yo creo que era mestiza porque no eran marcados sus rasgos indígenas. Yo creo que era mestiza. Y les platicaba un detalle que supe yo de primera mano, que ella tuvo un romance
y seguramente más que romance, un amorío muy intenso con un poblano famoso, destacado, que fue abogado, funcionario, fue secretario particular del presidente Díaz Ordaz, fue cronista de Puebla, escribió un libro, 2 libros, tuvo programas de radio mucho tiempo en la XCD. Me refiero a don Urbano de Loya. Urbano de Loya fue novio de María de Lourdes y hacían viajes juntos en avión privado a Europa, y tuvo un intensísimo romance, Urbano de Loya. No es una indiscreción lo que estoy platicando, porque algún día, entrevistando a un familiar cercano de él, lo confesó, y me autorizó a hacer el comentario público de esta relación. Así que la ligó con Puebla muchos años. Urbano de Loya estuvo ligado a María de Lourdes durante muchos años, una pareja memorable. Bien, pues gracias por la referencia, chicas, y entramos con Betty precisamente para hablarnos de regionalismos mexicanos. Claro que sí. Bueno, tenemos una trivia, pero antes de ir a la trivia, vamos a ver qué son los regionalismos mexicanos. Bueno, también podemos hablar de regionalismos en el mundo, ¿no? La geopolítica nos marca regionalismos que pueden ser mundiales, pueden ser de continentes, pueden ser locales. Entonces vamos a hablar de los mexicanos. Y son palabras o expresiones que se usan en una región específica de México y que pueden no ser entendidas fuera de ella. Estos términos pueden ser un reflejo de la historia, la cultura, geografía y clima de la región. Conocer los regionalismos mexicanos podría sernos útil para podernos comunicar con diversas personas dentro de un mismo país y en nuestros viajes, por ejemplo, a tener conversaciones con personas de otros lugares y comprender su cultura y la identidad de su región. El uso de regionalismos lo que hace nuestro idioma es darle color, darle vida también, darle una identidad. Los regionalismos mexicanos pueden ser difíciles de entender para personas de otras partes, incluso extranjeros. Y bueno, pues va a la trivia, vamos a ver cómo nos va. La palabra achichincle. ¿Te la decimos? Sí, claro. Sí. ¿O le dejamos la trivia al público? No, decimos sí. Bueno, algunos lo dicen como achichinque, otros le dicen achichincle. Este es un regionalismo que viene de Sonora. ¿Saben lo que significa? Pues lo usamos como ayudante. Sí. Exactamente. Guarura, guardaespalda o ayudante. Muy bien. Achicopalarse. Ponerse triste. Sí. Entristecerse. Este regionalismo viene de Guadalajara. Muchos regionalismos vienen de Guadalajara y del norte. Pocos vienen del centro y sur. Agüitar. También ponerse También triste. como ponerse nostálgico. Así es. Tristón. Y este regionalismo viene del Distrito Federal. Otro regionalismo, amolar. Amolar, como perjudicar a alguien. Perjudicar, echar a perder. También viene del Distrito Federal. Distrito Federal es muy rico en regionalismos. Virote. Virote es un ¿no? tipo de pan, ¿no? Sí, un pan blanco, salado y de costra dura, ¿no? Parecido al bolillo del DF. Se usa principalmente en las tortas ahogadas y en los loches de Guadalajara. Nuevamente Guadalajara presente. Blanquillo. El huevo. Sí, El huevo, muy huevo, bien. sí. Así se le dice en Sonora al huevo, blanquillo. Bote. Bote, bueno, bote puede ser cárcel, Eso, o puede así. ser en la Ciudad de México, bote le llaman a las asentaderas, a las posaderas. Sí, Hay una así canción que dice la arena estaba de bote en bote. De bote en bote. O a mover el bote. Es A del mover el Distrito bote, Federal. claro. La que acabas de mencionar, Javier, que es cárcel, viene del Distrito Federal. Cachucha. Cachucha es una gorra. Una gorra viene de Sonora. Cantinflear. Pues es una conversación enredosa, ¿no? Así Hablar es. mucho y no decir nada. Exactamente. Viene también del Distrito Federal. La cháchara. Cháchara, es una cháchara. Es cualquier cosa, ¿no? Poco valor. Una cosa cualquiera. Así es. Claudia, muy autosuficiente. Una cháchara. Sí, pero ¿qué es? Chafa. Chafa es algo corriente, ¿no? Así es, de mala calidad y viene de Guadalajara también. Yo inventé un Chopeps. sinónimo de chafa.
algo que raspabuche. Raspabuche. Así algo corriente. Chopepes. Esa no la había escuchado. Bueno, eso yo la pegué, pero escrito de otra manera. Chompipe. Chompipe. Chompipe, que es el guajolote. Ok, chopepes. Ajá, ¿qué es? Las cucarachas en Veracruz. Chompepes con M. Sin M, Sin M. chopepes. Chopepe. Los chopepes. No sabía. Y que son unas cucarachas enormes y que vuelan aparte, Sí, ¿no? sí. Bien. Desconchinflar. Desconchinflar es que algo se descompone. Perder, sí. Así es, de Guadalajara, ¿eh? Desgarriate. Un relajo. Un relaje, un desorden de Veracruz. Sí. Este es un regionalismo de Veracruz. Ducho. ¿Ducho? ¿Ducho? Es muy ducho. Es Ducho muy listo, muy hábil en algo. Muy hábil, muy bien, de Distrito Federal. Encamotarse. Esa debe ser poblana. Yo también pensé lo mismo, Claudia, pero es fíjate algo que no. que muy enredoso, muy Hacerse complicado. bolas, complicarse. ¿Y de dónde creen que viene? De Monterrey. Yo también pensé, debe ser de Puebla por la palabra camote sí. dentro, pero es de Monterrey. Uh-huh. Yo escuché que los poblanos son los que le enseñaron a los oaxaqueños a enredar el queso, pero no lo sé. Sí, yo también escuché y que el famoso queso oaxaqueño, la mayor parte, el mayor porcentaje se hace en Puebla. Uh-huh. Sí. Así es. Bueno, termino con 3 más. Garra. Garra, es algo como está de garra, es una película que está muy buena, por ejemplo. Ese es un ¿Puede ser significado. algo corriente? Exacto. ¿No? Es un pedazo de ropa vieja. Estás en Sí. garras, vienes en garras. Vienes en garras, no, sí. es de Guadalajara. Uh-huh. Y harto. ¿Mucho? Mucho, muy bien. Insatisfecho, cansado. Es algo jarocho, viene de Veracruz ese regionalismo. Y por último, echador, con H. Echador. ¿Bravucón? Bravucón, presuntuoso, vanidoso. Y hablador. Es de Guadalajara también. Pues les presento estos, son unos cuantos, porque hay un diccionario de regionalismos mexicanos que va de la A a la Z y son una cantidad, son más de 1,000 regionalismos en toda la República. Así que los invito a leerlo, está en línea y lo pueden ver. Uy, qué buena aportación. Gracias, Claudia. Gracias, Betty. Fíjate que mencionaste aquí algunas cosas que me llamaron la atención. Mencionaste guarura. Y guarura es no como lo usamos aquí, sino guarura es una palabra que usan los tarahumaras. Y resulta que una vez un presidente de la República fue a una comunidad de la Sierra Tarahumara y le hicieron alguna celebración, una recepción, y el que estaba haciendo uso de la palabra dijo: le damos aquí la más bienvenida al presidente y a sus guaruras. Y entonces todo el mundo empezó a sonreír ahí, a escuchichear porque se había referido así a sus guaruras. Porque guarura en el idioma de los tarahumaras quiere decir personas sobresalientes, personas connotadas. Entonces era el presidente y sus acompañantes de alto nivel, de alta alcurnia. Eso es guarura. Cachucha me hizo recordar una broma, un chistecillo de esos muy bobos que están de moda ahora porque es un chamaco muy tontito, muy tonto. Y le dice: oye, fíjate que yo quiero comprar una cachucha de las que usan ahora, pero quiero de esas que tienen la visera atrás. Simplemente se la ponen atrás. Y por último, bueno, no, eso lo de bote que nos apreciaste muy bien, las dos acepciones que comúnmente nos referimos a un depósito de lata, ¿no? Un depósito de lata de refresco, de alguna cosa, pero sí se usa como sinónimo de cárcel. Me metieron al bote, se los llevaron al bote. Sí, lo entambaron. Entambaron es otra palabra. Así es. Qué riqueza de palabras. Sí, realmente el español mexicano es maravilloso. Y este diccionario es tan grande que, bueno, en un programa no terminaríamos, ¿eh? Entonces, poco a poco les iremos trayendo algunas palabras así, regionales. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa, ¿verdad? Hacemos una pausa aquí en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Regresamos en unos instantes. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes?
Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. 96.9, 26 años. Rock Privado, el punto más alto en la escala evolutiva del rock. Estrenos con lo más selecto del rock contemporáneo alrededor del mundo. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti, todos los jueves, 22 horas, aquí en Radio WAP. Todos los domingos a la 1 de la tarde en Abran Cancha. Se presentan temas que competen a personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, auditiva, visual, motriz, psicosocial e intelectual, aportando para el fomento del conocimiento de una cultura de inclusión de las personas con discapacidad. Conduce Leobardo de Jesús Vargas Vallejo. Deportes de nuestra universidad, así como lo más relevante a nivel local, nacional e internacional, lo podrás encontrar en Lobos al Aire, con Kevin Hernández y José Baltasar. Martes y jueves, 9 horas. ¿Dónde? Por Radio WAP. La Universidad en la Radio. 96.9 FM Puebla Capital, 93.9 FM Tehuacán y 104.3 FM Chignahuapan. Lobos al Aire. Lobos al Aire. Con el orgullo de ser mexicanos, celebremos el grito de independencia por la frecuencia universitaria. Radio WAP, la universidad en la radio. 96.9, 26 años. Felicitamos al equipo de radio. Hoy es el Día del Trabajador de la Radio y la Televisión. Les enviamos una felicitación a todos los compañeros que están en los medios, en distintas tareas, hoy con motivo de su día, de la celebración del Día del Trabajador de la Radio y la Televisión, particularmente del locutor, especialmente. Bien, Claudia nos platica sobre el poema, el idilio del volcán Popocatépetl. Así es. Javier, pues bueno, antes de hablar sobre el idilio de los volcanes, comentarles la etimología de la palabra Popocatépetl, sí, que designa el volcán mexicano ubicado a solo 55 kilómetros al sudeste de la Ciudad de México. ¿Qué puede ser más representativo de nuestro estado que una postal de los volcanes? Sí. Y bueno, a propósito de este mes, por eso tocamos este tema. La palabra Popocatépetl viene de una expresión indígena en lengua náhuatl que significa montaña humeante, compuesta por dos términos, Popocani, que significa humear, y Tepetl, montaña. La palabra náhuatl popotl, que significa humear, está presente en palabras como chapopote, compuesta por chía, que significa aceite, y popotl, humear. Por lo tanto, chapopote significa aceite que humea. También se encuentra en el topónimo Citlaltépetl, compuesta por dos conceptos, Citlali, que significa estrella, y Tepetl, montaña. Por lo tanto, el Citlaltépetl significa estrella en el cerro.
Por su parte, la palabra Iztaccíhuatl viene del náhuatl Saupopochtli, formada por dos vocablos, Iztac, que significa blanco, y Cíhuatl, que significa mujer, por lo que Iztaccíhuatl no significa mujer dormida como todos creemos, sino que significa mujer de blanco. Sin embargo, como la imagen que veíamos hasta hace algunos años antes del cambio climático era las montañas cubiertas de blanco, por eso era la mujer dormida, la novia, ¿no? La novia de blanco que está acostada. Ambos volcanes constituyen el sur de la Sierra Nevada. El Popocatépetl es un volcán del tipo estratovolcán y tiene una altura de 5.452 metros sobre el nivel del mar. Y el Iztaccíhuatl tiene una altitud aproximada de 5.286 metros. Estos dos son el segundo y el tercer volcán más altos después del Pico de Orizaba. Un dato muy interesante es que el Iztaccíhuatl está formado por 5 volcanes. Y normalmente creemos que es una sola montaña, y no es así. Otro dato interesante es que dice una antigua leyenda maya que los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl representan a una doncella y a un joven guerrero tlaxcalteca. Originalmente yo creía que esta leyenda pues era una leyenda local, náhuatl, pero mi sorpresa es que no, que es una leyenda maya. Iztaccíhuatl era la princesa más bella de la región y se enamoró del guerrero Popocatépetl, uno de los más valientes de su pueblo. Antes de partir a la guerra en la que los tlaxcaltecas se encontraban inmersos frente a los aztecas. El joven guerrero pidió la mano de la doncella Iztaccíhuatl y el cacique le concedió su deseo a cambio de que volviera sano y salvo del conflicto. Mientras Iztaccíhuatl esperaba el regreso de su amado, un rival de Popocatépetl engañó a la joven y le dijo a ella que el muchacho había fallecido en la guerra. Entonces la princesa murió de tristeza en poco tiempo. Cuando Popocatépetl regresó victorioso del combate, recibió la mala noticia. Durante días y noches el joven vagó por la ciudad pensando cómo podía honrar el gran amor que se habían tenido. Así fue como ordenó construir una gran tumba bajo el sol, amontonando 10 cerros. La leyenda dice 10 cerros, yo corregiría que son 5. Y bueno, tomó el cuerpo de la princesa y la recostó en la cima de la montaña. Ahí la besó por última vez para después, con una antorcha humeante en la mano, arrodillarse a velar por su sueño eternamente. Desde entonces permanecen juntos, uno frente al otro, y con el tiempo la nieve cubrió sus cuerpos, convirtiéndolos en 2 enormes volcanes. Esta leyenda maya ha sido objeto de grandes composiciones poéticas, y la más famosa es el idilio de los volcanes del poeta peruano José Santos Chocano, quien concluye sus versos de la siguiente manera: Duerme en paz, Iztaccíhuatl, nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu expresión. Vela en paz, Popocatépetl, nunca los huracanes apagarán tu antorcha eterna como el amor. Y bueno, a propósito de esto, les recuerdo que el día 19 de septiembre en el estado se realizará el simulacro sobre temblores. Pues qué interesante, qué rica información nos traen. Gracias, Claudia Rivera. Y yo elogio, reconozco y les transmito la felicitación que luego me hacen personas que nos escuchan a las dos. A Claudia y a Betty son profesoras académicas, investigadoras, y bajo esta actividad que realizan profesionalmente, la pasión las mueve y las ha traído a la radio y lo hacen profesionalmente muy bien. Así que me siento muy satisfecho y muy orgulloso de que estén aquí como compañeras del equipo. Estoy muy agradecida. Gracias. Mencionó Claudia los topónimos. Ya nos referíamos la vez pasada a que el topónimo es el estudio sobre el origen de los nombres propios de un lugar. A las raíces, se refiere a las raíces de los vocablos de donde proceden los nombres de ciertos lugares. Puebla tiene una riqueza en cuanto a topónimos porque cientos de pueblos del estado y desde luego la mayor parte de los municipios tienen nombres náhuatl, y si descomponemos, revisamos a fondo
la composición de cada nombre, encontramos que cada palabra describe el por qué se le denomina así a ese lugar, a ese pueblo. Echamos un vistazo a varios pueblos con nombres mexicanos. Orizaba significa en el río de la alegría o el lugar de las aguas alegres. Papaloapan viene de papalotl, que es mariposa, y es en el río de las mariposas. Tecali, aquí cerca de Puebla, famoso por el ónix, las esculturas en ónix. Tecali quiere decir casa de piedra. Taxco es el lugar de Guerrero famoso por su plata, la orfebrería de plata. Significa el lugar del juego de pelota. Taxco. Tehuantepec es en el Cerro de las Fieras. Tlaxcala, el lugar de las tortillas. Y luego varias palabras más. Mezcal quiere decir maguey cocido. La palabra viene de metl, maguey. Curiosamente, no conocemos el maguey con su nombre original en náhuatl, que es metl, sino con el nombre que viene del taíno, que es maguey. Cuitlacoche o Cuitlacoche, como algunos pronuncian, quiere decir suciedad o excremento. Viene de cuitla, que es excremento, y cochi, dormir. Es una suciedad que duerme en una parte de la planta del maíz. Esta parte está dormida por la enfermedad que sufre y es una especie de mazorca degenerada del maíz, muy sabrosa como alimento, un bocado rico de la cocina mexicana, sobre todo cuando le ponen queso y otros componentes. Es una de las delicias de la cocina mexicana. Chipote significa tumor o hinchazón. Viene de chipoctli o xipoctli. Giote es esta enfermedad que padecen algunas personas en la piel. Viene del náhuatl. Xiotl significa sarna. En México y Centroamérica así se le llama a esta enfermedad cutánea, y a la roncha o mancha como resequedad que ésta produce. Estos son algunos nahuatlismos o mexicanismos y que enfatizamos precisamente en el mes de septiembre con motivo de las celebraciones patrias y que nos invitan a conocer un poco más acerca de nuestro país. Bien, hablando de esto, Betty, platícanos algunas cosas poco conocidas sobre la independencia de México. Así es, traigo algunas curiosidades y bueno, acabas de mencionar la independencia, la fecha, ¿no? La fecha es una de las curiosidades. Les cuento que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, tras haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto a Ignacio Allende y Juan Aldama, llamaron al pueblo de Dolores a misa, para que acudieran a misa. Y ahí incitaron al pueblo a levantarse en armas contra las autoridades del virreinato de la Nueva España. A este acontecimiento se le conoce como el Grito de Dolores y es considerado el inicio de la lucha por la independencia de México. 2 años después, José María Morelos ordenó en sus escritos Sentimientos de la Nación conmemorar cada año en esa fecha el Día de la Independencia, y así se hizo durante muchos años, mucho tiempo, hasta que el presidente Porfirio Díaz, precisamente en 1910, adelantó la hora del grito para que fuera el 15. Fue Porfirio Díaz quien la modificó por motivo de su cumpleaños, ¿no? Para celebrar el centenario junto con su cumpleaños número 80. Uh-huh. Y desde entonces todos los gritos se dan en la noche del 15 de septiembre. Uh-huh. Esa es una de las curiosidades de la independencia. Otra curiosidad que les traigo es sobre la campana de Dolores. La campana de Dolores es de gran importancia en la historia de la independencia, ya que fue con ella con la que se hizo el llamado al pueblo para invitarlos a luchar en contra del virreinato. Años después de este evento, se inició una búsqueda para encontrar la emblemática campana. Sin embargo, esto les tomó casi 10 años a las autoridades, y ya que había conspiraciones en el pueblo de Dolores para no permitir que se la llevaran. Al encontrarla, la trasladaron a la Ciudad de México,
donde se colocó sobre el balcón principal del Palacio Nacional el 14 de septiembre de 1986. Y desde entonces, pues les cuento, todos los 15 de septiembre, el presidente de la República toca esa campana original como un llamado al pueblo mexicano. Fíjense que una vez, no me lo van a creer, pero una vez yo conocí una campana que estaba considerada o está considerada entre las más grandes del mundo. Es una campana a la que uno podía entrar, adentro de la campana. Era una campana como del alto de las letras que tenemos aquí atrás, como de unos 3 metros de alto, de bronce muy grueso, y por alguna razón tenía una abertura como puerta. La vi, no recuerdo bien si en un viaje que hice a Rusia, no recuerdo si fue en Moscú o en San Petersburgo, o en otra ciudad, Suzdal creo, pero verdaderamente impresionante. Parece que se contaba ahí, la leyenda, es que la fabricaron. Para empezar, imagínense cómo fabricarían una campana de ese tamaño. El molde, ¿no? Luego, el molde, por supuesto. Luego, ¿cómo la sacarían del horno? Estaba afuera en un pequeño parque, afuera de un edificio, y era motivo de visita turística obligada. Y seguramente, la leyenda cuenta que ya no la pudieron subir. Tenía que estar en una parte alta. Pero imagínense el peso, cientos de toneladas, yo creo. No la pudieron subir y prefirieron dejarla abajo en el piso. No tiene badajo, pero pues es una escultura impresionante. Imagínense, para permanecer ahí, que escuchar el tañido de una campana, ¿cómo sería? Mire, creo que Darío nos trajo la campana zar. Aquí está, exactamente. Aquí está. Le llaman la campana del zar. Es una enorme campana que se exhibe en el Kremlin de Moscú. En Rusia se trata de una de las campanas existentes más grandes del mundo. Vean las dimensiones de la Qué maravilla, campana, ¿no? ¿Te invita a ir? Sí. Lo conozco, pero me sí, afuera del Kremlin. Le tuvieron que hacer la puerta sí, para hacerlo seguramente. turístico, ¿no? Ya el Kremlin de suyo es una fortaleza impresionante No, es una belleza. Una belleza. Una belleza. Buena aportación, muchas gracias, Darío. Gracias, Darío. Darío es nuestro locutor de operador y de turno y está atento a pescar cosas que aquí comentamos y hace aportaciones interesantes. Nos queda, vamos con Claudia. ¿Tenías? Los nombres mexicanos. Nombres mexicanos, adelante. Mexicanos. Bueno, como ustedes, queridos radioescuchas, han escuchado el día de hoy, pues estamos haciendo honor a nuestras tradiciones mexicanas y una de ellas es los nombres que le damos a las personas, a nuestros hijos, hijas, etcétera. La mayor parte de los nombres mexicanos son en realidad nombres de origen azteca, una civilización que junto con la maya dejó un gran legado, y hoy hablaremos de la herencia cultural en los nombres propios. Por ejemplo, nombres de mujer. Jade Yolotzin, ¿lo han escuchado? No. Jade sí. Jade sí, o Yolotzin por separado, pero junto significa corazón de jade. Yaretsi. Ese yo sí lo había oído. Tengo una alumna Yaretsi este semestre. Sí. Significa aquella que siempre será querida. Qué lindo. Está muy bonito, sí. Sujei, que también es un nombre relativamente común, ¿sí lo han escuchado? Sí. Significa luz del sol. Yatsiri significa gota de rocío. Ah, qué bonito. Italibi, este yo no lo había escuchado. Yo tampoco. Me yo parece tampoco. muy bonito también. Significa flor de amor. Metzi, Luna, pequeña luna. pequeña luna. Pequeña luna. Yatsari significa espiguita de trigo. De trigo. Ahora también hay nombres importantes para hombre. Los más famosos, Tonatiuh,
Sí, sí. Que significa sol, el luminoso, el que calienta. Yaret, que también es un nombre común, significa vivir en el aire. Yolotl, corazón de un azteca. El nombre Atleti. Nunca lo había escuchado. Yo tampoco. No. Y pensaríamos que a lo mejor hace referencia al atletismo o al equipo de fútbol de España, pero no, este es un nombre azteca que significa fuego de vida. Naolín, nombre azteca adjudicado al dios del sol. Y otro nombre más, Acatzin, que significa carrizo de agua. Pero si usted, querido radio escucha, lo que está buscando es un nombre para su mascota, los más recomendados son los relacionados con la gastronomía mexicana. Por ejemplo, chalupa. Sí, nacho, sí, es verdad. Sí. Chicharrón, quesadilla, chilaquil, entre otros. Están originales. Están muy de moda, por cierto. Lo que sí es cierto es que cada nombre designa cualidades importantes para quien lo porta. Por ello, es importante que a la hora de elegir un nombre sepamos su significado. Claro. Por supuesto. Por cierto que la palabra Cuauhtémoc, la mayor parte de las ocasiones en que escuchamos la traducción, la escuchamos mal. Se denomina Cuauhtémoc, la traducción del nombre, el significado del nombre, le llaman águila que cae. Y yo alguna vez vi una descripción idiomática en donde señala que Cuauhtémoc significa águila que desciende, que es muy distinto. Un ave que cae, pues viene ya dando vueltas y muerta, viene cayendo, perdió el control. En cambio, un ave que desciende, quiero imaginarme justamente a un águila que viene planeando hacia una presa, hacia su presa o hacia su nido. Un objetivo. Y el nombre significa águila que desciende, no águila que cae. Ustedes saben qué son la metátesis. ¿Han oído la palabrita? Sí. Sí. Bueno, la metátesis es el cambio de lugar de una o más sonidos dentro de una palabra. Cuando al pronunciar cierta palabra alteramos su sonido, alteramos la pronunciación de sus sílabas. Y si le digo algunas, y usted ya va a identificar cómo las escuchamos mal y cómo se deben decir correctamente. La palabra correcta es dentífrico, que es la pasta dental. Sin embargo, escuchamos decir dentrífico. Dentrífico. Hoy que está de moda el término corcholata, que es la forma correcta, corcholata, algunas personas dicen chorcolata. Al revés. Cambian. Algunas canciones mencionan la polvareda, pero dicen la palabra en su versión mal dicha, que es común, polvadera, en lugar de polvareda. La enfermedad, diabetes, la gente comúnmente dice diabetes. Así es. Y el alimento para los perros, que es la croqueta, suelen decir cocreta. El nombre Gabriel, invierten también y dicen Graviel. Y cuando una persona es un poquito brusca, dicen es un poco buscro, en lugar de brusco. Pues esa es la metátesis, el cambio de lugar de uno o más sonidos dentro de una palabra. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. Por su rapidez, flexibilidad y su gran capacidad para llegar a millones de personas, la radio ha sido desde hace décadas el medio de comunicación más importante y eficaz que ha creado la humanidad. Hoy queremos reconocer el arduo trabajo que locutores, productores, continuistas e ingenieros realizan todos los días para mantener a la sociedad informada y conectada con la cultura. Gracias por el esfuerzo y el amor con la que mantienen viva la radio. 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio y Televisión en México. Radio WAP,
la universidad en la radio. Transeúnte. Ahora los viernes a las 8 de la noche venimos por ti. Aquí en el 96.9 de FM, Radio WAP. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Mis poemas son tuyos, solamente escúchalos. En poesía y algo más. Escúchanos todos los domingos, de 9:30 a 10 de la noche. Conduce Jorge Germenos. Vive las fiestas mexicanas en compañía de Radio WAP. 96.9, 26 años. Regresamos, nos hace un recordatorio, Claudia. Sí, Javier, recordarles a nuestros radioescuchas que este programa se transmite a través de Facebook Live. Pueden encontrarnos en la página, te lo digo Juan para que lo escuches Pedro, solo teclean, buscan y ahí apareceremos. Muy bien, me quedé con unos fenómenos, otros ejemplos de metátesis, estas expresiones que luego escuchamos ahí en la calle. ¿Qué le pasó a su niño? Pues es que le dolía el estógamo. Le dolía el estógamo. Hablen bien para que no nos critiquen. No sepulque a nadie de mi muerte, decía aquel borrachín. No sepulque a nadie de mi muerte. Tener prejuicios sobre la gente acerca de la raza, en lugar de prejuicios. Denle lo que se merece. A ese tipo denle lo que se merece, en lugar de denle. Y finalmente, algo que se ha ido corrigiendo, pero se escuchaba muy frecuentemente en las estaciones de radio o canales de televisión. El servicio, decían el servicio meteorológico, en lugar del servicio meteorológico. Son susceptibles a equivocación estas palabras. Mexicanismos como el chahuizcle, Claudia. La palabra chahuizcle. Todos hemos escuchado alguna vez la frase ya te cayó el chahuizcle o ya me cayó el chahuizcle. Y lo utilizamos como sinónimo de que ya te cacharon. Sin embargo, su significado no es una invención sin sentido. La palabra chahuizcle hace referencia a la enfermedad de las gramíneas. Los filólogos encontraron relatos en España que datan de 1690, donde se registra que tras el eclipse del 30 de agosto de ese mismo año, cayó en los trigos una plaga que llamaron chahuizcle, la cual consistía en un gusano en la raíz de esas plantas que destruyó la cosecha. Lo que hacía el gusano es que secaba la raíz y la cosecha se perdía. Inclusive se designó a San Bernardo como patrón de la salud de los reyes de España. Más bien, San Bernardo, que era el patrón de la salud de los reyes de España, se designó como el santo patrón encargado de velar porque a las cosechas no les cayera el chahuizcle. Uh-huh. En la actualidad entendemos que caerle a uno el chahuizcle significa sobrevenirle enfermedades y desgracias que producen debilidad y abatimiento.
Es cierto, sí. Es un término muy común que escuchamos cuando a alguien le cae algo tóxico, dañino, perjudicial, incómodo. Híjole, estábamos muy bien y ya nos cayó el chagüiscle cuando vino alguien que no es bienvenido, no es grato. A ver, les tengo aquí algunos refranes y dichos mexicanos. Seguramente todos se acuerdan de estos. No se hagan bolas. No se hagan bolas. ¿Cómo lo usamos? No se confundan, no se compliquen la vida. No se confundan, no tergiversen las cosas. Hasta lo que no come le hace daño. Hasta lo que no le incumbe, ¿no? Todo le cae mal. Siempre le cae mal. Sí, que es entrometido, que reacciona o interviene en cosas que no le corresponden. Hasta lo que no come le hace daño. ¿Qué comiste, gallo? Que viene muy bravo, muy enojado. Sí, alguien que es muy enojón. Estar de malas, de mal genio, enojado, que se irrita por todo. Le quiere enseñar el Padre Nuestro al señor cura. Piensa que sabe mucho, pero no es así. Sí, cuando alguien presume de muy conocedor, muy sabio, y se topa con un experto. Háblame en cristiano, no me hables como economista. Sí, háblame en palabras que pueda entender. Sí, no cantinfleando. Ajá. Cuando alguien usa palabras muy extrañas, un lenguaje muy técnico, muy enredado. Hacerla de episodios. No ir al grano. Ajá, hacer la historia larga. Cuando alguien relata algo con una explicación larga, tediosa, con suspenso y con mucha expectación. En casa vieja no faltan goteras. Eso es muy cierto. El nombre lo dice todo, ¿verdad? Una con la edad vieja. Ya tienes achaques. Sí, exacto. ¿No? Es la misma gata, nomás que revolcada. Es la misma cosa. Se refiere a cuando alguien ofrece o promete lo mismo de siempre, pero pretende engañar diciendo que es algo distinto o diferente. Limonero y con garrote. Que le da si quiere más, ¿no? Sí. Yo una vez conocí a un señor así, que comúnmente decía eso. Estiraba la mano y decía, oye, no me das para mi camión. Y le daban 5 pesos. Decía, nada más eso. Limosnero. Siempre reclamaba, sí. Fíjense, la palabra limosnero, por cierto, aquí la empleamos como el que pide limosna, el pedigüeño, cuando el significado correcto es limosnero es el que da limosna. Y pedigüeño es sinónimo de pordiosero, de mendigo, y nuevamente la riqueza del idioma en México. Mendigo, la definición del diccionario es una persona menesterosa que requiere ayuda y la pide. Pero nosotros le ponemos el acento antes. Mendigo. Ese mendigo. Y alguien despreciable, odioso, diferente, tacaño. Y este último es más mexicano que el pulque. Sí, bueno, como decir que más mexicano que el nopal. Se refiere a lo auténtico, claro, desde su raíz, lo genuino, aunque ahí vamos a las contradicciones, aunque resulta que la palabra pulque no es mexicana, es de origen taíno, una lengua que se hablaba en el Caribe, y en náhuatl la palabra que define al pulque es el octli. Fíjense qué ironías. El maguey, la barbacoa, esta palabra, el pulque, no tienen denominaciones mexicanas, el maíz tampoco. Tantas palabras que las usamos con un nombre que no es náhuatl, no es una aplicación del idioma mexicano. Bueno, Claudia, perdón, Betty, palabras despectivas del español. Sí, pues... ¿No vais a aplicar alguna? No, claro que no. Pues estas las traje porque pues también hay que dejarlas de utilizar, ¿no? Y en el sentido que muchas veces las utilizamos. Prieto, chusma, indio, naco, forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Podríamos argumentar que no lo decimos para discriminar, pero si indagamos un poco en su origen, es evidente que son formas de señalar y hacer escarnio de la desigualdad, ¿no? De la discriminación, y ninguno de nosotros está exento, ¿no? De sufrirlas o de decirlas también. Por ejemplo, la palabra chacha,
La palabra chacha viene, la muchacha es como se le suele llamar a la empleada de casa que se hace cargo del trabajo doméstico. Como la vida es muy corta para gastarla diciendo palabras de 3 sílabas, la muchacha mutó a chacha. Para muchos su muchacha es parte de la familia, pero las estadísticas demuestran que no reciben el mismo trato que el resto de los familiares. Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el CONAPRED, 1 de cada 3 trabajadoras no terminó la primaria, 2 de cada 10 no cuentan con ninguna protección de salud y 7 de cada 10 tienen ascendencia indígena y no reciben ninguna prestación social. Así que cuando nosotros vayamos a referirnos a chacha, es bueno saber el significado que viene de muchacha y darle el respeto y el valor que merece. Otra palabra es chusma. La palabra chusma es un término con el que recordarán al Chavo del Ocho, ¿no? Que Kiko y doña Florinda con el que ellos despreciaban a sus vecinos en la vecindad del Chavo. Proviene del genovés antiguo chiusma, que era como se denominaba el conjunto de personas que eran obligados a remar en las galeras. Muchos de ellos eran presos de clase baja y con escasa o nula educación, por lo que eventualmente chusma se volvió un sinónimo de gente vulgar. Así que hay que tener cuidado exactamente, ¿no? No te juntes con esa chusma, decía doña Florinda, ¿no? Hay que darle su verdadero significado. La palabra gata es otra manera aún más despectiva de referirse a una mujer o a una muchacha. Una investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana sugirió, que el término surgió porque antiguamente a las mujeres del servicio doméstico se les asignaba un cuarto en la azotea. Allí pasaban sus noches y vivían sus romances, igual que los felinos callejeros que se escabullen en las casas. De ahí viene el origen de la palabra gata, y sí es muy despectivo. La palabra naco. La palabra naco, aunque en la actualidad la usamos para referirnos a una persona cuyas acciones son groseras o desconsideradas, el término está históricamente vinculado a grupos indígenas, de modo que no está exento de clasismo, por ejemplo, o de discriminación. Hay que sacarlo de nuestro vocabulario o hay que utilizarlo lo menos que podamos en este sentido, ¿no? Y, algunos estudiosos dicen que, por ejemplo, la palabra zarrapastroso, ¿la han escuchado? Sí. Bien, viene del náhuatl chinacate, como naco. En Días de Guardar, por ejemplo, Carlos Monsiváis explica que la palabra naco es una abreviación de Totonaco, un pueblo indígena proveniente de Veracruz, y en otras partes de México, inclusive en Estados Unidos, hay poblaciones de indígenas que son pequeñas con el nombre naco. También se le da ese nombre a algunos grupos, ¿no? Grupos indígenas. Pues respeto, valor a los demás y cero discriminación. Y no discriminar. Noté aquí 3 detalles que se derivan de lo que comentaste. Naco es una población también que existe en Sonora. Sonora, sí. Una población se llama así, Naco, que nada tiene que ver con el náhuatl. Los galeones eran estas embarcaciones enormes que se movían a través de remos, y quienes manejaban los remos, que eran casi una población esclava, eran hombres muy forzudos, de buena condición física, que iban en la parte baja del navío, del galeón, y ellos eran los galeotes. Los galeotes movían este tipo de embarcaciones. Y les cuento lo que yo vi una vez en un pueblo, en una ciudad de Coahuila, una familia que tuvo pues muchas, de larga trayectoria la familia, muchas generaciones. Tuvieron muchachas que hacían el servicio doméstico, pero siempre las trataron como parte de la familia, integradas a la familia como nanas. Y a cada una de ellas, yo lo vi, en una cocina, les pusieron su mosaico, tipo mosaico poblano, con el nombre de la chica que estuvo ahí. Qué bien. Mi nana Margarita, mi nana Inés,
Y tenían ahí, en la cocina, tenían mosaicos con el nombre de las chicas, mosaicos es que, qué poblanos. importante las nanas, ¿no? Sí. En nuestra cultura mexicana, yo tuve mi nana, y fue la nana de todos mis hermanos, Zenaida, venía de Teciutlán, y una mujer maravillosa, y que cumple la función de la madre, sí, ¿verdad? Cuando la madre está fuera. Es otro tema más, ¿no? Otro que tema podríamos interesante. tratar. Pues nos vamos, el tiempo nos ha ganado. Gracias por su compañía en este programa. Como siempre, nos despedimos con una frase. Claudia. Soy Claudia Rivera Hernández y hoy un refrán muy mexicano: más vale el diablo por viejo que por diablo. Betty. Soy Beatriz Saraín. Me enamoré de la vida. Es la única que no me dejará sin antes yo hacerlo. Pablo Neruda. Y finalmente soy Javier Gutiérrez. Con solo talento no llegas a la cima. El trabajo transforma el talento en genio. Que la pase muy bien. Nos vemos aquí el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en Radio WAP. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Y viva México. Viva México, claro. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de tres estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Saraín y Claudia Rivera Hernández. Hasta la próxima.